buen día, mi nombre es Israel Suárez, bienvenidos a su canal Apologética Netzarita. El día de hoy vamos a dejar de un lado ciertos temas para ya empezar a hablar sobre la naturaleza del Eterno y la naturaleza del Mesías. Esto dejando de lado toda doctrina cristiana evangélica que ya está preestablecida para dejar que la Torá, los escritos y los profetas hablen por sí mismas y podamos entender cuál es la naturaleza del Eterno. Este video se tuvo que dividir en dos, puesto que vamos a primeramente explicar la naturaleza del Eterno y luego después la naturaleza del Mesías Yeshua. Ha habido ciertas creencias de que el Eterno es trinitario o que son 4 o 5, entre muchas, por una mala interpretación o una mala concepción acerca de la naturaleza del Eterno porque no conocen la cultura ni la cosmovisión hebrea. De esta manera vamos a darle otro giro a todo ese tipo de interpretaciones helénicas que hay sobre el Eterno. De entrada, explicaré que nosotros, Apologética Netzarita, creemos en lo que es el Shema, Deuteronomio 6:4, esto porque mismo Yeshua creyó en ello. En Marcos capítulo 12, de versículo 28 en adelante, dice lo siguiente: Y uno de los escribas que los oyó discutir, viendo que les respondió bien, se acercó y le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Respondió Yeshua: El primero es: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hay que entender que desde el Antiguo Testamento, es decir, desde la Torá, aparece un concepto que se conoce como el ángel del Eterno o el malaj del Eterno, el cual aparece en Génesis 31, capítulo 11 en adelante, que dice: Y el ángel de Ja-Elohim me dijo en el sueño, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza tus ojos y verás que todos los muchachos que montan las ovejas son blancos, pintos y manchados, porque yo, Aleph Taf, he visto que Labán te está haciendo. Yo soy Elohim, que se te apareció en Betel, ahí donde ungiste una estela para mí y me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento y yo estaré contigo. Volviendo a este tema, ¿quién es ese malaj? Es decir, ¿quién es ese ángel? ¿Por qué dice que él es Elohim? ¿Por qué dice que Jacob le hizo un voto a ese malaj? En Éxodo capítulo 3, del versículo 2 en adelante, dice lo siguiente: Y el ángel de Adonai se le apareció en una llama de fuego que salía de una zarza, y él vio la zarza ardiendo con fuego, pero la zarza no era consumida. Y dijo Moisés: Iré y veré esa gran visión, porque no es consumida la zarza. Y viendo a Adonai que iba a mirar, lo llamó Elohim en medio de la zarza, y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa. Y dijo: yo soy Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Entonces Moisés ocultó su rostro porque tuvo temor de mirar a Elohim. Muchos pensamos que el que estaba en la zarza era el propio Eterno, el que se le apareció a Moisés, pero en realidad era el ángel del Eterno. Es decir, ¿qué es este malaj? ¿Qué es este ángel? ¿Por qué le dice que es el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Por qué le dijo que se quitara las sandalias? Que porque ese lugar era tierra santa. En Éxodo capítulo 23, versículo 20 y 21 dice lo siguiente: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que te he preparado. Guárdate en tu presencia y obedece su voz, no te rebeles contra él, pues no cargará con vuestra transgresión, porque mi nombre está en él. Aquí vemos que ese malaj tenía cierta autoridad y que Israel debía de obedecerlo, ya que este malaj estaba en representación del Eterno y los estaba guiando por el desierto. Ahora veamos
otro escrito, pero por parte de los profetas. En Zacarías capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera: Después me mostró al sumo sacerdote Josué colocado delante del ángel del Eterno, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Pero dijo el Eterno, es decir, Yud-Hei, Bad-Hei, a Satanás: El Eterno te reprenda, Satanás. El Eterno, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido con vestiduras inmundas mientras hallaba de pie ante el ángel. Aquí en el libro del profeta Zacarías vemos nuevamente a este Malach del Eterno enseguida del sumo sacerdote Josué, y aparte vemos a Satanás que acusa al sumo sacerdote Josué, y aparece también que el Eterno mismo le dice a Satanás que el Eterno lo reprenda. Pero ¿por qué le dice esto? ¿No sería más lógico que le dijera: yo te reprendo, Satanás? Entonces aquí vemos que aparece el Malach y dos Yahvé o dos Elohim. Es decir, como si fueran dos dioses, por así decirlo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en ese texto? Ahora veamos este mismo Malach que aparece en el libro de Josué, en el capítulo 5, versículo 13 en adelante. Dice: Y sucedió que estando Josué cerca de Jericó, levantó sus ojos y vio a un varón de pie de frente a él con su espada desenvainada en su mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿Eres tú de los nuestros o de nuestros adversarios? Y él dijo: No, yo soy príncipe del ejército del Eterno, que he venido ahora. Y Josué cayó en tierra sobre su rostro y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Respondió el príncipe del ejército del Eterno a Josué: Quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde tú estás es santo. Nuevamente vemos a este mismo Malach que se aparece ahora a Josué y le da las instrucciones de cómo conquistar Jericó, y que además Josué cayó en tierra y le dio una señal de honra o de adoración, al igual como hizo con Moisés. Recordemos que a Moisés se le dijo que quitara el calzado de sus pies debido a que el lugar en el que estaba era santo. Este mismo Malach le dice lo mismo a Josué. No solo esto, sino que Josué se postró ante este Malach. Entendamos que la palabra Malach no siempre significa ángel, a veces se puede traducir como mensajero, pero si es un mensajero común y corriente, entonces ¿por qué Josué está haciendo una señal de adoración? Aquí lo interesante es que esta misma escena ocurre en el Brit Hadashah, en el libro de Apocalipsis, cuando Yohanan se encuentra con un mismo ángel y él trata de adorarlo, pero veamos lo que sucede. Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 en adelante dice: Y yo, Juan, soy el que oí y vi estas cosas, y cuando las hube oído y visto, caí para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero me dice: Mira, no, soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este rollo. Adora a Elohim. Entonces, por un lado vemos a Josué que se postra ante un ángel, y vemos a Yohanan que se postra ante un ángel, pero a él se le dice que no haga eso. Entonces, ¿que Josué es un idólatra? Bueno, pues no lo creo así, pero vamos a seguir viendo otras escrituras haciéndonos preguntas. Veamos ahora el libro de los jueces, el cual está en el capítulo 2, versículo 1, que es el único versículo. Dice: El ángel del Eterno subió entonces de Gilgal a Bohim y dijo: Yo os hice subir de Egipto y los introduje a la tierra que había prometido con juramento a vuestros padres. Y dije: No quebrantaré mi pacto con vosotros. Aquí vemos nuevamente este mismo Malach que dice que él fue el que hizo el pacto con Israel. Entonces ya tenemos varios problemas, porque si es un ángel, entonces es un ángel rebelde, porque se está presentando a muchos personajes bíblicos, le está diciendo que él hizo el pacto, que él es Elohim, que se postran ante él. Eso, o será que es un ángel que está contradiciendo al mismo Eterno, o será más bien que es algo más que un ángel, o más que un Malach.
De hecho, sobre este tema del Malach, según los cabalistas, ya que es la parte mística del judaísmo, ellos llaman a este Malach Metatrón, y al respecto de Metatrón nos dice el profesor Moshe Idel de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es un erudito en el judaísmo místico, y nos describe sobre la naturaleza de este ángel que llama el judaísmo cabalista, llamado Metatrón, lo siguiente: Metatrón, mitad hombre, mitad Dios, arregla el problema del pecado humano y cumple el propósito real de los humanos. El libro del Zohar describe el personaje y la naturaleza de Metatrón como portadora de la imagen de Elohim, representando a Dios en su creación. Él es descrito como ángel del pacto, como el Hijo de Dios. Él es el Dios pequeño, como el primogénito de Dios, como mediador de Dios. Él es el supervisor del árbol de la vida, como representante del Rey, responsable de toda la creación y más. Es interesante que quien quiera que lea el Nuevo Testamento descubra que Jesús el Mesías está definido casi de la misma manera, pero el Nuevo Testamento se escribió mucho tiempo antes del libro del Zohar, incluso antes de los sabios. La idea de que Dios se revela a la humanidad a semejanza humana se basa en el Antiguo Testamento. ¿No te parece curioso esto? Moisés es Elohim. De Deuteronomio capítulo 5, del versículo 4 en adelante, dice lo siguiente: cara a cara, en hebreo se dice panim ben panim, habló el Eterno con vosotros en el monte, en medio del fuego. En aquel momento yo mediaba entre vosotros y el Eterno, para ponernos delante de la palabra del Eterno, porque atemorizados por el fuego no subisteis al monte. Si el versículo 5 dice que Israel no subió al monte, es decir, al Sinaí, para hablar con el Eterno, ¿por qué entonces el versículo 4 dice que ellos hablaron cara a cara con él? La respuesta está en el versículo 5, donde dice: yo, Moisés, mediaba entre ustedes y el Eterno. Es decir, Moisés es el representante del Eterno en el momento en el que recibió la Torá, y que cuando los hombres vieron el rostro de Moisés es como si estuvieran viendo el rostro divino del Eterno. ¿Es esto idolatría? Y se lo pregunto a los rabinos. Leemos el Midrash de Barim, Rabá, Besot, Jaberajá 11, dice lo siguiente: ¿qué es Ish Ha-Elohim? Es decir, hombre de Dios. Dijo Rab Abin: de la mitad hacia abajo Moisés es hombre, y la mitad hacia arriba es el Eterno. Éxodo capítulo 7, versículo 1 dice: el Eterno le contestó a Moisés: mira, yo te pongo en el papel de Elohim para que el faraón, con tu hermano Aarón como tu profeta. Hay que entender que el término Elohim no solamente se debe de entender como Dios, sino también como juez y amo. En este caso el Eterno le estaba dando autoridad a Moisés como juez ante Faraón para poder sacar a su pueblo y emitir juicios en Egipto, como lo que son las plagas. De tal manera que aquí a Moisés se le dio el título de como un Elohim, pero en el caso de juez. Yo no veo a los rabinos diciendo que Moisés era una especie de blasfemo por el hecho de que se le constituyó como un Elohim. Pero ¿por qué juzgan a Yeshua cuando es llamado Elohim? Por otra parte, también vemos que en Salmos capítulo 82, versículo 6 dice: yo dije, Elohim sois, y vosotros todos hijos de Ja-Elió, el cual es una cita que Yeshua coloca cuando los fariseos querían apedrearlo. En Juan capítulo 10, versículo del 33 al 32 dice lo siguiente: le respondieron los judíos: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Yeshua le respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije, Elohim sois. Si llamo dioses a aquellos a quienes llegó la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, y vosotros decís, blasfemáis, porque dije, yo soy hijo de Dios. El primer y último Elohim significa Dios, pero
A los otros se les debe de hacer jueces o amos. El juego de palabras de Yeshua implica un argumento Kal Vajomer de estilo rabínico. Si los humanos quienes hacen obras malas mientras juzgan injustamente son Elohim, cuánto más es Yeshua quien hace obras buenas. Y si todos ustedes son hijos del Altísimo, cuánto más se les aplica a Yeshua la descripción de Hijo de Dios. A continuación vamos a ver otra entidad que es conocida como la Memra. No obstante, antes de empezar con este tema, hay que entender que antes del siglo I, es decir, del siglo II en adelante, existían unos textos llamados Targumim. Esos textos eran una especie de traducciones del hebreo al arameo, pero además incluían explicaciones, comentarios, paráfrasis e interpretaciones del texto hebreo. En esas traducciones del arameo aparece en muchas ocasiones la palabra Memra, que es una traducción de la palabra hebrea Dabar. Estas palabras Dabar y Memra significan simplemente palabra, y que a su vez también se puede traducir al griego como logos. Veamos un ejemplo. En Génesis capítulo 3 versículo 8 dice de la siguiente manera: y escuchaban el sonido del Señor Dios caminando en el jardín en el fresco del día, y el hombre y su esposa se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del jardín. Entonces Elohim dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? La mujer dijo: la serpiente me engañó y yo comí. No obstante, veamos la traducción del Targum Neofiti en este mismo versículo. Y escucharon la palabra del Señor Dios caminando en el jardín en el fresco del día, y el hombre y su esposa se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del jardín. Entonces el Señor dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Entonces ellos escucharon una palabra que caminaba en el jardín del Edén. Eso pues, nos hace preguntarnos de que quién es esta palabra, o por qué una palabra camina y escuchan sus pasos, es decir, unas palabras caminando. Ahora veamos otro texto. En Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 2 dice de la siguiente forma: y habló Elohim todas estas palabras diciendo: yo soy el Eterno, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Pero veamos ahora sí la versión del Targum Neofiti, que dice de la siguiente forma: y la palabra, es decir, la Memra de Elohim, habló todas estas palabras diciendo. Aquí vemos nuevamente que es la palabra de Elohim, es decir, la Memra, que fue la que sacó a Israel de la tierra de Egipto. Entonces ya tenemos un problema, porque aquí estamos leyendo que es la palabra que sacó Israel de la tierra de Egipto, pero anteriormente vimos que dijo el Malach del Eterno, que fue el que sacó Israel de la tierra de Egipto. Entonces ya tenemos un problema, porque tenemos al Eterno, a un Malach y aparte una palabra que fue la que sacó a Israel de la tierra de Egipto. Entonces, ¿cuál de los tres fue? No vamos a responderla, vamos a seguir adelante. Veamos ahora Génesis 19:24. Entonces el Eterno hizo llover desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Eterno. Aquí tenemos otro problema, porque ya tenemos dos Elohim o dos eternos o dos Yud-Hei, Vav-Hei. ¿Por qué aparecen dos? Porque no sería lo más lógico que dijera el Eterno hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra y punto? Porque decir aparte que lo hizo de parte del Eterno. ¿No sería algo ilógico, no crees? Veamos ahora cómo dice la versión del Targum de Jonatán. Dice de la siguiente forma: entonces la Memra, la palabra del Eterno, causó que lloviera azufre y fuego sobre Sodom y Gomorra de parte del Eterno del cielo. Aquí tenemos también otro problema, porque dice que no fue el Eterno, sino que fue la palabra de parte del Eterno la que mandó fuego y azufre. Entonces todo esto que estamos leyendo pues lo creían los judíos en los primeros siglos de nuestra era. Veamos ahora otro texto. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 en adelante, veamos lo que dice. En el principio
era la palabra. En griego esto dice logos, y el logos estaba ante Elohim, ante Dios, y Dios era el logos. Este estaba en principio ante Dios, todo existió por él, y sin él nada de cuanto existe existió. En él había vida, y la vida era luz de los hombres. La luz resplandece en la tiniebla, y la tiniebla no pudo extinguirla. Bueno, aquí cuando vemos el Evangelio de Yohanan, dice que era el Logos el que creó todo lo que existe. Entonces, ¿a qué Logos se está refiriendo? ¿Al Logos de Platón? Evidentemente no. Evidentemente, él se está refiriendo a la Membra o a la Dabar de Elohim, que es un concepto muy común en el Targumim, como lo acabamos de ver, y que se leían frecuentemente en las sinagogas. Un judío galileo pescador, pues obviamente no iba a tener ninguna relación con la filosofía griega de Platón, ni mucho menos de otro tipo de filosofía. Evidentemente, el apóstol Yohanan, pues él estaba muy familiarizado con lo que es la Membra de Elohim, que fue la que creó todas las cosas, y es por eso que él hace su evangelio iniciando con esto. Era evidente que pues él no iba a leer griego en una sinagoga, eso era impensable en el primer siglo. Él siempre se refirió a esta dabar o esta membra, y que pues en griego lo podemos traducir como logos, pero siempre tenemos que hacer referencia a la cultura en la que él estaba envuelto. De hecho, esta misma frase la podemos ver en el libro de los Salmos, en el capítulo 33, versículo 6, el cual dice: por la palabra, es decir, la dabar en hebreo, del Eterno, fueron hechos los cielos y todas sus constelaciones por el aliento de su boca. Entonces es algo que pues no se está inventando de Platón, lo está citando en las mismas escrituras, y que el Targum extiende esta idea de una membra, una dabar, en toda la Torah, en todos los profetas y en todos los escritos. Bueno, ahora veamos otro concepto, que es la Kabot, o como se le conoce en el judaísmo místico, la Shejinah. Esta palabra Kabot o Shejinah se puede traducir al español como la gloria del Eterno. Como decíamos anteriormente, al Eterno nadie la ha visto jamás, o sea, es decir, no podemos ver al Eterno. Pero sí vimos que quien pudo ver Moisés era al ángel del Eterno. Y de la misma manera, Moisés lo que pudo ver era justamente esto, la Kabot o la Shejinah, es decir, la gloria del Eterno. Y si el ángel del Eterno habló con Moisés, o la membra del Eterno habló con Moisés, luego entonces también la Shejinah habló con Moisés. Veamos los siguientes versículos. En Éxodo capítulo 16, versículo 7 dice: y por la mañana veréis la gloria, es decir, la Kabot del Eterno, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Eterno. Pues nosotros, ¿qué somos para que murmuréis contra nosotros? En Éxodo 40:34 dice: entonces la nube cubrió la tienda de reunión, y la Kabot, es decir, la gloria del Eterno, llenó el tabernáculo. En Levítico 9:23 dice: y Moisés entró con Aarón en la tienda de reunión. Cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Eterno fue vista por todo el pueblo. Y en Deuteronomio capítulo 5, versículo 4 dice: y dijisteis: he aquí el Eterno nuestro Elohim nos ha mostrado su gloria, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Elohim habla al hombre y éste puede sobrevivir. Entonces, con estos versículos quiero dar a entender que lo que vieron Moisés y Aarón, o todo el pueblo de Israel, fue la Shejinah o la Kabot, la gloria del Eterno. Y si vieron eso, pues significa que no vieron al Padre, es decir, no vieron al Eterno, solamente vieron esta parte de Dios o esta manifestación de Dios. Pero entonces ya hemos visto que hay diversas manifestaciones de Elohim, y una de ellas es la Shejinah o la roca. Es importante señalar que es otra entidad manifestada por parte del Eterno, de la cual bebieron agua todos los israelitas. En Éxodo capítulo 17, versículo 6 dice lo siguiente: he aquí yo estoy delante de ti, ahí en la peña de Horeb, y golpearás la roca y saldrá aguas de ella, así beberá todo el pueblo. Y Moisés lo hizo, y así ante la vista de los ancianos de Israel.
De la misma manera, Moisés se refirió al Eterno como si fuera una roca. En Deuteronomio 32, versículo 4 y versículo 18 dice lo siguiente: Él es la roca, cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad, sin injusticia. Justo y recto es Él. Sin embargo, el versículo 18 dice lo siguiente: despreciaste a la roca que te engendró y te olvidaste del Dios que te dio luz. Es interesante observar que Moisés primero, el Eterno, le dijo que golpeara la roca para que el pueblo pudiera tomar agua. Después le dijo que le hablara a la roca, pero Moisés, estando enojado, en lugar de hablarle, la golpea, de tal manera que esto fue mérito para que Moisés fuera condenado a no entrar a la tierra prometida. ¿Qué tan importante es esa roca? ¿O será acaso que no es una simple roca? ¿Y por qué Moisés se refirió al Eterno como una roca? El Espíritu Santo, o en hebreo llamado Ruach HaKodesh, no se debe de entender como una persona o como otra persona ajena al Eterno, sino como el Espíritu del Eterno que se extiende en nuestro espacio y tiempo. Ciertamente nadie jamás ha visto al Eterno, pero su Ruach en el contexto cultural hebreo se tiene que entender como soplo o aliento divino que se manifiesta en nuestra realidad. Veamos un pasaje de Salmos que dice, Salmos 143, versículo 10, dice el salmista: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Elohim. Tu buen espíritu me guíe por la tierra llana. Si aquí el salmista está diciendo que el Espíritu del Eterno lo guía para obedecer sus mandamientos, entonces, ¿qué? El salmista está creyendo en otra divinidad, es decir, en otra persona que es ajena al Eterno. Por supuesto que no, él simplemente está creyendo en el Espíritu del Eterno. Hasta aquí hemos hablado acerca de unas de las manifestaciones que el Eterno ha utilizado. Hemos hablado del Malaj del Eterno, hemos hablado de la roca, hemos hablado de la Memra, hemos hablado del Ruach del Eterno, de la Kabot, y si agregamos al Mesías ya estaríamos hablando de 6, es decir, ya no sería una trinidad. Es decir, ya no estaríamos hablando de una trinidad de 3 en 1, sino de 6 en 1, lo cual ya mete en problemas a los trinitarios. Entonces, ¿qué diremos? ¿Son 6 personas compuestas en una? ¿O será que no es así? Claro, si no vamos a un entendimiento literal y simplista de las Escrituras. Hasta aquí hemos hablado una primera parte acerca de las manifestaciones del Eterno que ha tenido a lo largo de todo el Tanaj. En el próximo video vamos a hacer una segunda parte donde ya daremos más respuesta a esto y donde ya hablaremos acerca de la naturaleza del Mesías Yeshua. Hasta aquí solamente dejaremos el video de una manera abierta. Les invito a que no se olviden de este canal para seguir con este tema. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, lo compartas y le des like. No me voy sin antes recordarte que Apologética Netzarita cuenta con una página de Facebook, cuenta con su Instagram y contamos con el grupo de WhatsApp, en el cual dejaré en la descripción los enlaces para que puedas entrar a nuestras redes sociales. De igual manera, el grupo que tenemos en Facebook. De esa manera podemos conocernos, dialogar y compartir ciertos temas que desde luego también compartimos los videos que estaremos subiendo. Te recuerdo mi nombre, Israel Suárez. Esto fue Apologética Netzarita. Nos vemos hasta la próxima.